Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Espíritu Santo, ven. Los estamos saludando desde la Ciudad de México, 7 de la tarde, hora del centro. Les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, a nombre también de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, a nombre de nuestra hermana Rita Torres y de una servidora, Brenda Leiva, del Apostolado de la Nueva Evangelización. Y bueno, en realidad les damos la bienvenida a todos los que formamos este equipo de la Comisión de Liturgia, que como ustedes saben, tiene diferentes programas en el transcurso del día, principalmente si hablamos temprano, los laudes, luego viene la coronilla a las 3 de la tarde, luego el Santo Rosario a las 9 de la noche, y en ese lapso, en todo este tiempo, diferentes programas de evangelización. Pues iniciamos, como siempre, con una oración, pidiéndole al que todo lo puede. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado y todo lo que no provenga de ti en tu nombre. Y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Pues el programa pasado estuvimos meditando lo que en el libro del Apocalipsis habla, Apocalipsis 7:1 hasta el 17, que quiénes son esos que visten ropas blancas, y que es interesante que podamos, mis hermanos, leer y meditar todo ese Apocalipsis 7, del 1 al 17. Y les compartíamos también que, bendito sea Dios, tenemos el testimonio de una mística boliviana en la cual nuestro Señor y la Santísima Virgen le narran quiénes son esos personajes que están en la Santa Misa que nuestros ojos no pueden ver. Y algunas partes se las estuvimos compartiendo la semana pasada, por eso este es el programa número 2 sobre el mismo tema. Y en esta ocasión queremos compartirles un texto bíblico que tiene que ver con que no solo están en todas las santas misas, no solo está la Santísima Virgen, que es una bendición, que ella siempre está en todas las santas misas, tal y como lo explicamos el programa pasado. Para los que no han visto el programa pasado, pues pueden volver a entrar acá a la Comisión de Liturgia y Espiritualidad, recorren con el ratoncito para abajo y ahí lo pueden volver a encontrar, el programa pasado, o entrar directamente por Google o por YouTube y poner Brenda M. Leiva, y ahí está el programa pasado para los que quieran no solo verlo, sino lo han visto, compartirlo, ¿sí? Porque es muy importante todo esto que estamos recibiendo, ¿sí? Y también les quiero compartir, bueno, no solo compartir con ustedes las partes importantísimas de este libro, que se los vuelvo a mostrar, es la Santa Misa, sino les voy a ir leyendo algunos párrafos, pero sobre todo recordando que en este
momento que se vive en la Santa Misa, les decíamos la vez pasada que están nuestros ángeles de la guarda, que son los que presentan nuestras peticiones, que están los ángeles de la guarda, las personas que no presentan ninguna petición, y también los ángeles de la guarda, los más tristes, los que son de esas personas que fueron por un compromiso social o medio obligados a la Santa Misa, ¿no? Eso lo explicamos muy ampliamente en el programa pasado. Queden con el pendiente de decirles a qué texto bíblico se refiere cuando la palabra de Dios nos dice en Isaías 65:1, dentro de lo que les compartíamos la semana pasada, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento: me he dejado hallar por los que no preguntaban por mí, y me he dejado encontrar por los que no me buscaban. Y bueno, este texto se refiere a Isaías 65:1, y que compartíamos en alguna ocasión que donde se cumple esto también, pues se dejó encontrar por un Saulo de Tarso, después San Pablo se dejó encontrar por una María Magdalena, etcétera, 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 que nos narra pues los evangelios de con cuántas personas, y dice que no me buscaban, así como cuando le incorporó a los 12 a Elí, que después lo conocemos como uno de los apóstoles, Mateo, ¿no? Y queríamos, antes de continuar también, porque les hablábamos que están en ese lugar de la Santa Misa, que es una bendición enorme, están todos esos santos, entre los que, pues bendito sea Dios, pueden estar nuestros familiares, que ya están en el cielo. Ellos están alabando al Señor en cada Santa Misa. Pero están también los que todavía están purificando algunas fallas, pecados en el purgatorio, y están atentos ahí durante la Santa Misa para que nosotros, que convivimos con ellos, que los conocimos en vida, ofrezcamos esta Santa Misa por ellos, ¿no? Ellos están pidiendo, están orando, mejor dicho, ellos están orando constantemente por todos nosotros, pero recuerden que no pueden orar por ellos mismos. ¿Y quiénes son los santos que están en el cielo y aún los que están en el purgatorio? Porque recordemos que el purgatorio, si bien es un lugar de purificación, pues es un lugar de esperanza. Ahí solo subes después de purgar algunas cuentas pendientes, o sea, no hay manera de condenación, ¿no? ¿Y a quiénes se referían los justos? Y por eso quiero compartir con ustedes lo que nos dice el libro de la sabiduría, ¿sí? sobre estas personas. Cuando habla de los justos, de los que ya están en el cielo, e inclusive habla de los que ya están en el purgatorio. Para los que gusten anotar, por favor, esto está en el libro de Sabiduría 3, dice lo siguiente: los justos con Dios vivirán. Las almas de los justos están en manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Para los insensatos ya no son más que muertos. Su salida de este mundo es tenida como una desgracia y su alejamiento entre nosotros como una calamidad, pero ellos están gozando en la paz. Aunque según piense la gente sufrieron muchos padecimientos, la otra vida está preparada para recibirlos. Y luego añade que esta parte es muy importante también: por unos pocos sacrificios recibirán una gran recompensa, pues Dios los probó y los halló dignos de Él. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, mi Señor. Qué importante lo que aquí se nos comparte. Y en esto de hacer la reflexión también de la importancia de valorar lo que la palabra de Dios nos dice, pues también en el libro de Primera de Timoteo, libro Primera de Timoteo 6, ojalá puedan leerlo todo, Primera de Timoteo 6,
se nos dice algo que en su momento nos repitió San Francisco de Asís, en las frases célebres de San Francisco de Asís, ¿no? San Francisco de Asís nos dejó el que cuando seamos llamados no nos llevaremos nada, que solo nos llevaremos, lo estoy diciendo con mis palabras, ¿no? Solo nos llevaremos lo que hayamos dado, dice San Francisco de Asís. Y en este libro de 1 Timoteo, estas cartas de San Pablo, pues nos los dice obviamente, nada trajimos a este mundo, ni nada nos llevaremos, hermanos, ¿sí? O sea, llegamos a este mundo sin traer nada y nada nos llevaremos. Por eso la importancia de que recalca San Francisco de Asís, ¿no? Y como, sobre todo, como dice San Pablo, que a mí me gusta mucho también lo que dice San Pablo en 1 Corintios, y ahí sí me quiero dar a la tarea de leerlo, porque es muy importante. 1 Corintios 9:24. Nos dice San Pablo, ahorita vamos a pasar a la reflexión a seguir con la reflexión de este libro de la Santa Misa, este testimonio. Pero dice San Pablo en 1 Corintios, estamos hablando de los que ya están en el cielo, de los que están en el purgatorio, de a quienes debemos de orar, por quienes debemos de interceder y qué pasa en la Santa Misa, ¿no? Dice San Pablo que la fe que tengamos, mis hermanos, exige de sacrificios. O sea, la fe, cuando tenemos fe, sobre todo el Señor nos va a reconocer cuando esa fe se levanta aún en las pruebas, aún en las crisis, aún en las situaciones que estemos viviendo. Y San Pablo lo dice así, ¿no han aprendido nada en el estadio? Pone un ejemplo. Muchos corren, pero uno solo gana el premio. Corran pues de manera que lo consigan. Como los atletas que se imponen un régimen muy estricto, solamente que ellos lo hacen por una corona de laureles perecederos, mientras que nosotros por una corona que no se marchita. Así pues, sigue diciendo San Pablo, corro yo sabiendo a dónde voy. Doy golpes, pero no en el vacío. Castigo mi cuerpo y lo someto, no sea que después de predicar a los otros venga a ser eliminado. Vuelvo a repetir, castigo mi cuerpo y lo someto. ¿Se acuerdan que, creo que fue en el programa pasado, uno de estos, hablábamos de que lo que es la pereza espiritual, cuando nosotros le hacemos caso al cuerpo sobre lo que el cuerpo quiere, ¿sí? Y cuando perezosamente decimos que vamos a misa cuando nos nace, y él habla de someter al cuerpo, ¿sí? Dice, castigo mi cuerpo y lo someto, no sea que después de predicar a los otros venga a ser eliminado, no sea que después de predicar a los otros caigas en la falta, en el pecado de la carne, mis hermanos, ¿sí? De querer hacer las cosas como a mí me gusta, a mi manera, sin que Dios sea prioridad para ti, ¿sí? Entonces, y San Pablo repite en otros textos bíblicos, pues lo que hemos dicho, que nuestra meta está en el cielo. Me gustó mucho lo que hace poco leía, que escribió su santidad Juan Pablo II, bueno, ya San Juan Pablo II. Él decía que tenemos que difundir la verdad a toda costa, aunque volvamos a ser, fíjense qué importante, dice San Pablo, digo San Pablo II, San Juan Pablo II, aunque volvamos a ser solamente 12. ¿Y cuál es la verdad? En este libro me gusta mucho porque la dedicatoria que se le hace, que es a su santidad Juan Pablo II, precisamente, primer apóstol de la nueva evangelización, así somos nosotros, nos identifican en el ANE como apostolado de la nueva evangelización. Y la dedicatoria que va a este libro dice,
con inmensa gratitud y amor a todos los sacerdotes. Pero pongamos atención, ¿por qué? Dice, cordón umbilical de Dios con los hombres, que transmite la gracia divina a través del perdón y la consagración eucarística. Como decíamos la vez pasada, sin sacerdotes no hay Eucaristía, mis hermanos. Entonces, la importancia de que oremos por ellos, que los sostengamos, y recordando sobre todo lo que las palabras de nuestro Señor en el Evangelio de San Juan, ¿sí? Que esto es importante por lo que estamos reflexionando. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Y añade nuestro Señor en este Evangelio de San Juan 6, en verdad, sobre esta verdad a la que se refiere San Juan Pablo II, ¿no? De la importancia de la verdad, decía él, aún cuando quedáramos reducidos a 12 apóstoles como al inicio, ¿no? Hay otro momento donde en la palabra de Dios nuestro Señor dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, porque estamos encadenados en la mentira, mis hermanos, en la mentira que nos ofrece el mundo. ¿Cuáles son las palabras de nuestro Señor? Dice, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no viven de verdad. Qué difícil, qué duro, pero qué verdadero. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Esto es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando empieza la narración de este testimonio, que es muy importante, la Santísima Virgen le dice a esta mística boliviana las siguientes palabras, y hoy nos las está diciendo a nosotros los que estamos conectados, dice, y para que tú lo asimiles, lo compartas, dice, hoy es un día de aprendizaje para ti, y para ti también, mi hermano, mi hermana. Y quiero que prestes mucha atención, porque de lo que seas testigo hoy, todo lo que vivas en este día tendrás que participarlo a la humanidad. Y bueno, pues ella, Catalina, está haciendo su parte, pues habría que hacer la parte nuestra, la parte que nos corresponde, ¿no? En el programa pasado hablábamos y meditábamos sobre lo que nos decía de que no lleguemos tarde, y les platicaba yo una experiencia personal, ¿no? Eso de no solo no llegar tarde, sino de quedarnos algunos minutos más después de recibir al Señor. Y esto es tan importante, mis hermanos, porque cuando nos estaba hablando y nos estaban enseñando lo de los ángeles y todo esto, ella narra, dice que estaba muy asombrada por lo que estaba viendo, porque esos seres tenían rostros tan hermosos, tan radiantes, que no puede uno imaginarse, sea refiriéndose a los ángeles de la guarda. Y que todos se arrodillaban con las manos unidas en oración y en reverencia inclinaban la cabeza, y habla de que se escuchaba una música preciosa, como si fueran muchísimos coros. Y hay un momento en que cuando esto se le está siendo narrado, ella únicamente está escuchando a la Virgen, no la está viendo, pero llega un momento en que de repente la ve. Fíjense qué interesante, porque ahorita estoy recordando que tuvimos la bendición de conocer a una hermana polaca, hermana Brígida se llama, por cierto, que bendito sea Dios, estuvo aquí en la Ciudad de México, nos buscó a los del apostolado de la Nueva Evangelización, porque ella nos narraba que años atrás, ella estaba de servicio de su comunidad religiosa, creo que en Ecuador, y que en algún momento regresa a Polonia y le toca estar en un
en un congreso, ahí en el Congreso Nacional en Polonia, de la Renovación Carismática Católica. Y grande fue su sorpresa cuando dijo que en este Congreso de Polonia escenificaron lo que pasa en este libro de la Santa Misa, ¿sí? En ese Congreso. O sea, armaron todo un auditorio como si estuvieran en una iglesia, con actores que representaban a los sacerdotes, a los ángeles, a todas esas personas que van narrando en este hermoso testimonio. Y ella quedó tan impactada, la hermana Brígida, que pues les mandamos las bendiciones del Señor y ojalá tengamos oportunidad de volvernos a encontrar con ella, que se trae ese video, porque aparte de que se hizo una escenificación, ella se trae ese video de Polonia y narra que se da la tarea de traducirlo al español. Inclusive si tú entras también a Google, YouTube, y pones Santa Misa en polaco, pues ahí te va a aparecer el video en polaco, ¿sí? Ella se dio la tarea de pasarlo al español, ¿sí? Hacer esa edición, y nos buscaba para entregárnoslos porque ella estaba tan impactada, y nos decía esto que para nosotros es muy importante, la hermana Brígida. Nos decía que si bien ella era una persona consagrada al Señor a través de su congregación religiosa, que desde que primero asistió a esa escenificación de lo que pasa en la Santa Misa, que nuestros ojos no ven, tomado completamente de este libro de la Santa Misa, y se dio a esa tarea de pasarlo al español, que ella comprendía que a partir de ese momento ella también lo tenía como misión, dar a conocer qué pasa en la Santa Misa que nuestros ojos no ven, porque pues que desgraciadamente pues se daba cuenta que eso es parte de lo que pasa con nosotros los católicos, ¿no? Que somos personas que en un porcentaje muy pequeño, y creo que fluctúa alrededor más o menos del 15% de los que vamos a misa los domingos. Es un porcentaje muy pequeño, muy reducido, y tiene que ver con esto, la poca confianza que se tiene en que si el Señor está o no está presente en la Eucaristía. Y llega su momento en que, bueno, nos lo entrega, ya nos despedimos, lo tenemos, gracias a Dios, este testimonio de la hermana, bueno, este trabajo de la hermana Brígida, que nos hizo el favor de hacernos llegar a nuestras manos. Y una de las cosas que impactaban mucho y que siguen impactando para los que tenemos la bendición de ver, leer, meditar este libro de la Santa Misa, o de ver la película El Gran Milagro, que les hemos dicho que la película El Gran Milagro es tomada de este testimonio. Que el momento en que a Catalina le está siendo narrado por la Santísima Virgen, pues todos esos personajes que están presentes ahí, pero únicamente le escuchaba a la Virgen. Y llega un momento, ella lo narra, que la ve, o sea, queda impactada porque la ve y le dice la Santísima Virgen desde ese lugar donde está: ¿te llama la atención verme un poco más atrás de Monseñor, verdad? Así debe de ser. Con todo lo que me ama mi hijo, no me ha dado la dignidad que da a un sacerdote de poder traerlo entre mis manos diariamente, como lo hacen las manos sacerdotales. Por ello, siento tan profundo respeto por un sacerdote y por todo el milagro que Dios realiza a través suyo, que me obliga a arrodillarme aquí. Le está diciendo la Santísima Virgen, que me obliga a arrodillarme aquí. ¡Qué bendición! El respeto
de la Santísima Virgen para los sacerdotes, porque el Señor realiza a través de esas manos el milagro de los milagros, ¿no? Cuando ellos hacen la consagración. Y por eso es muy importante, mis hermanos, que les compartamos esto a todos, porque no sabemos en qué momento, cuando tú se lo compartas, va a tocar esos corazones. Que les compartas este programa, que les puedas compartir el libro, compartir la película, porque hay que recordar que es una manera de evangelizar y llevar la palabra de Dios, no solo en todo lo que representa, porque vamos lentos un poco, pero hay algo que yo les quiero compartir que ahora sí que es personal, pero esto viene después de que lean lo siguiente. La Santísima Virgen, en toda esta preparación que está dando a ella para que nos haga saber a nosotros, ¿sí? Se refiere, y con dolor dice, a muchos varones, más que mujeres, que de pie cruzan los brazos como rindiendo un homenaje al Señor de igual a igual. Ella se refiere a que cuando llega el momento de la consagración, mis hermanos, pues hay personas que simple y sencillamente porque están ahí, no porque crean que el Señor está en la Eucaristía, están ahí por un compromiso social, están ahí porque lo llevaron a fuerzas. Y estando ahí, en el momento de la consagración, se quedan parados, así, ignorando el momento que se está viviendo, ¿no? Y a mí me gusta compartirles esto porque la Santísima Virgen dice algo referente a eso. Y hay un testimonio que también ya se lo hemos compartido, pero no está por demás repetirlo, que a mí me pasó con un sacerdote colombiano, el padre Heider, que en alguna ocasión me habla por teléfono y me pide que él necesita libros de la Santa Misa. El caso es que ya nos encontramos y dentro de las cosas que me comparte en ese entonces, estoy hablando de muchos años atrás, me dice que él llegó a una población cercana creo que entre Nayarit y Guadalajara, algo así, como párroco, y que se encontró con que un número determinado de personas, principalmente hombres, efectivamente, durante primero eran hombres que, pues sí, iban obligados, o por la mujer, o por, según ellos, dar testimonio, solo Dios sabe, ¿no? Pero acostumbraban la gran mayoría a pararse hasta atrás, ¿sí? Y que en el momento de la consagración no se hincaban para nada. Estuvieran atrás o adelante, donde estuvieran, ellos no se hincaban. Y que eso a él lo mortificaba mucho. Y que precisamente visitando Nayarit, una población de Nayarit, alguien le regaló una copia de este libro, la Santa Misa. Y después de leerlo, dice, recuerdo muy claramente que toma el libro, dice, cuando regresa a su parroquia, lo pone así a la mano y les narra ese momento previo a la consagración. Les narra, ahí en plena misa, les quiero compartir esto, les dice que la Santísima Virgen le dijo a una mística en relación al momento que vamos a vivir, dice el padre Heider, el colombiano. Y lo que la Santísima Virgen les dice a todas las personas que están en una Santa Misa es que, lo voy a leer tal y como está, dijo la Virgen: dile al ser humano que nunca un hombre es más hombre que cuando dobla las rodillas ante Dios. Fíjense qué importante lo que dijo la Santísima Virgen. Dile al ser humano que nunca un hombre es más hombre que cuando dobla las rodillas ante Dios.
Y dicho esto, el padre Heider hace la consagración, se hinca como es costumbre, y antes de levantarse, él comentaba, bueno, me contó ese testimonio de que el altar le quedaba más o menos así, ya hincado él, y que así medio lo tapaba, y que entonces se inclina un poquito para adelante y ve por encima del altar, y riéndose, me acuerdo que me dijo, señora Brenda, todos hincados, para gloria de Dios, dice, todos hincados. Y por eso estoy aquí, dice, porque terminando esa Santa Misa, todos querían un folleto del libro de la Santa Misa, ¿sí? Entonces, es la parte que es importantísima compartir. Y cuando se refiere precisamente a ese momento de la consagración, es que se los decíamos en el programa pasado, pero que vale la pena volverlo a repetir, que cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada, que por lo general tenemos por costumbre inclinar la cabeza en señal de respeto, y dice, por instinto, está narrando Catalina, quise bajar la cabeza y me dijo Nuestra Señora, no agaches la mirada, levanta la vista, contémplalo, cruza tu mirada con la suya y repite la oración de Fátima. Señor, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Desde ese momento, pues yo creo que la gran mayoría de los que hemos leído este testimonio, cuando viene el momento de la consagración, que es el milagro de los milagros, porque eso es el milagro de los milagros. Le he narrado también a ella lo que la Virgen le dice. Este es el milagro de los milagros. Te lo he repetido, para el Señor no existe ni tiempo ni distancia. Y en el momento de la consagración, toda la asamblea, todos los que estamos presentes en una Santa Misa, es trasladada al pie del Calvario en el instante de la crucifixión de Jesús. Santa Madre de Dios, cuando nosotros estamos, mis hermanos, mis hermanas, en una Santa Misa, somos trasladados por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, al momento mismo, ahí en el Calvario, cuando Él está derramando su sangre por cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos estar distraídos? Añade, ¿puede alguien imaginarse eso? Nuestros ojos no lo pueden ver, pero todos estamos allá en el momento en que a Él lo están crucificando y está pidiendo perdón al Padre, no solamente por quienes lo matan, sino por cada uno de nuestros pecados. Cuando nuestro Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El milagro de milagros. Y volviendo un poquito, es que vuelvo a decir que me sigo tardando, pero si hay que tener un tercer programa sobre esto, pues vale la pena irnos deteniendo en determinados momentos. Les quiero compartir una experiencia sobre la importancia de que valoremos y sepamos que Él está presente en la Eucaristía, pero que también Él está presente cada vez que nosotros lo buscamos, le hablamos, en nuestras angustias, en nuestras alegrías, en todo lo que hacemos y cómo nos movemos, y que constantemente seamos personas de comunicación con Él, ¿no? La oración, una de las oraciones más bellas es cuando le hacemos partícipe a Él de nuestras inquietudes, de nuestros problemas, cuando le pedimos que nos aumente la fe, por ejemplo.
Y yo recordaba una situación que pues ahora sí que como dice San Pablo, San Pedro, otra vez acudo a San Pedro, en Hechos de los Apóstoles. Yo, Brenda, no puedo dejar de hablar de lo que he visto y vivido. Entonces, en una etapa, en mi trabajo en el apostolado, vienen unas situaciones y hay unos movimientos ahí de persona que pues me desconciertan un poco, ¿sí? Cuando tú estás trabajando en un ritmo y crees que la llevas y que vas bien y luego pasa algo que te mueve el tapete, como dicen por ahí, ¿no? Que no lo entiendes, no lo comprendes, y que a mí me llegó muy fuerte, me dolió muchísimo lo que estaba pasando. Y me acuerdo que había leído en alguna ocasión precisamente eso, cuando uno no comprende, primero no comprende las escrituras, no las medita, no las reflexiona. Y cuando lo que Dios hace o permite, a veces sentimos como que no tiene sentido o un poquito de qué se trata, cómo está esto. Y esto me ha pasado en 2, 3 ocasiones. Ahorita les voy a platicar 2 de ellas. Bueno, primero empiezo con una. Una de ellas es que me viene ese descontrol sobre lo que está pasando en relación al trabajo en el apostolado y me pega muy duro, me molesto, me enojo y llega un momento en que entro en un poco de crisis y lo tengo muy presente porque venía yo, cuando recibo esa noticia, venía yo manejando rumbo a la casa de ustedes. Inclusive me suelto llorando, pero yo tomo la decisión de inclusive estacionarme y empiezo a reclamarle al Señor con lágrimas en los ojos y le digo que estoy muy molesta, que no entiendo lo que está pasando, estoy enojada. Y me acuerdo que hago, todo esto se lo digo, mis hermanos, porque sabía que Él me estaba escuchando. Tenía ese convencimiento y lo sigo teniendo. El Señor escucha. Y entonces a borbotones, con mi enojo, con mi llanto, me acuerdo que le dije, ¿y sabes qué? Yo no entiendo las cosas estas que pasan y lo que tú permites, pero mira, ya estoy tan entregada a este trabajo en el apostolado, le digo que mi esposo, le digo, así se lo dije porque era cierto, gracias a Dios le dije, ya no se enoja mi esposo, que en paz descanse, ya no se enoja si en el baño hay servilletas y en la mesa hay papel de baño porque no me dio tiempo de ir al súper a comprar las cosas, por estar en el servicio, porque te agarró de última hora una cosa de estas, ¿no? En otro momento les compartiré porque gracias a Dios, aún con esas situaciones que les he comentado que se dieron con mi esposo en sus últimos años, el Señor lo llevó de la mano. Él cuando fallece ya tenía años, siendo una persona de misa diaria, valorando lo que pasaba en la Santa Misa. Bueno, pues yo estoy con ese enojo y así como que, fíjense nada más mi cabeza, ¿no? Y como yo estaba enojada con el Señor, porque para mí, por lo que estaba pasando, Él lo estaba permitiendo, le digo, ¿sabes qué? Y ya era una hora que se acercaba, entre semana tengo por costumbre ir a misa a las 7, ¿sí? Tengo dos parroquias cerca, o voy a una o voy a otra. Y donde me detuve era un cruce de caminos. Y yo recuerdo que muy molesta, muy enojada, le digo, ¿y sabes qué? Pues no voy a misa, fíjate, ¿cómo la ves? No voy a misa. ¿Sabes a dónde me voy a ir? Me voy a ir de compras. Hace mucho que no voy de compras. Voy a ir a comprar, no sé, algunas cosas que me gusten, pero a misa no voy. ¿Cómo la ves? Y olvídate que yo siga yendo a misa. Y sigo estacionada
vuelvo a prender el coche y sigo avanzando. Estaba como no recuerdo la distancia, pero si la marcamos por cuadras, por decirles algo, como unas 3 cuadras de llegar a ese cruce de caminos. Y sigo así como llorando, molesta, no entiendo lo que pasa, son cosas porque tú las permites, Señor, etcétera, etcétera. Y ya cuando voy a llevar a ese cruce de caminos, me vuelvo a detener y apago el coche. Y le digo, ¿sabes qué? Sí voy a misa. Pero Señor, en estos momentos, yo no entiendo, pero pues sabemos que tú todo lo permites para nuestro bien, aunque yo no lo entienda. Pero me siento tan mal, que yo necesito que tú me abraces. Pero no de que yo sienta que tú estás conmigo, que tú me estás escuchando y que seguramente me estás abrazando. Yo necesito un abrazo físico tuyo, Señor. Necesito, por favor, que me abraces. Y sí, está bien, voy a misa, me acuerdo que le dije. Y me encaminé al lado derecho para irme a la parroquia. Me acuerdo que llego a la parroquia y hermanos, todavía cuando entro a la parroquia, porque en unos minutos va a empezar la Santa Misa, yo todavía voy así como, pues todavía de lo que había estado llore, ¿no? Entonces, bueno, ya en la Santa Misa la vivo, me concentro, y en eso me levanto para recibir la comunión. Cuando de repente viene una persona que acaba de recibir la comunión, que yo no la había visto, y me topo de frente con ella. Yo vengo en la cola para ir a recibir al Señor. Y esa persona, pues también, que no me había visto a mí, que es una amiga de muchos años atrás, muy querida, pero que habíamos agarrado rumbos diferentes en nuestro servicio en las cosas de Dios, que en algún día, en algún momento trabajamos juntas, pero que con el pasar del tiempo agarramos caminos diferentes, y tenía muchísimo que no la veía, y entonces de repente me encuentro con ella, y ella tiene el impulso y me da un abrazo, mis hermanos, que yo me acuerdo que cerré mis ojos y lo único que alcancé a decir al Señor es gracias, porque era el abrazo que yo le había pedido. Ella venía de recibir al Señor. Por lo general estas cosas no las hacemos. Después de recibir al Señor nos regresamos a nuestro lugar, pero como fue tan sorpresivo nuestro encuentro, en lo que ella salía de la fila, ya después de haber recibido al Señor, yo en la fila, y nos encontramos después de muchos años de no vernos, pues fue un impulso que la llevó a darme el abrazo. Y sé que era el Señor porque lo que sabemos es que cuando recibimos al Señor en la Santa Eucaristía, Él se hace uno con nosotros. Él estaba hecho uno en ese momento con mi amiga. Y Él me dio ese abrazo que yo le había pedido, porque era Él en ella, ¿sí? Y yo se lo había dicho, Señor, es que necesito un abrazo físico, que sepa que sí me estás abrazando, que sepa que sí voy a superar esto. Y el Señor me lo permitió. Para mí no hubo ninguna duda, sobre todo porque después de que mi amiga me dé el abrazo, y yo estoy muy emocionada, en el momento se da cuenta de que, que venía de recibir al Señor, me hace que después hablamos, ¿sí? Me hace así con la mano que después hablamos. Y al final, ya que termina la Santa Misa y me quedo un rato meditando, al final ella se acerca y me dice palabras más o menos, porque esto hace muchos años que pasó. Me dijo, ¿quieres que te diga algo? Ella cariñosamente siempre me dice, gordita, ¿quieres que te diga algo? Yo no sé ni qué estoy haciendo aquí,
porque esta parroquia ni siquiera es por el rumbo de mi casa. Y me añade, vengo del aeropuerto y hasta me quedé en tercera fila porque ahí le dejé las llaves de mi coche a uno de los que ahí pues los acomodan pues para llegar a la misa a tiempo, dice, y me encuentro contigo. Es que el gusto que me dio, me dice, fue grande y pues yo nada más me sonrío, le comento que a mí también me dio mucho gusto y no hice ningún comentario con ella. Yo todavía estaba, todavía me quedé un buen rato dándole gracias al Señor por ese abrazo que me había dado a través de esta amiga, ¿sí? Que lo acababa de recibir. Entonces, el que nosotros sepamos que Él nos habla, que Él escucha, que Él está pendiente de todas nuestras necesidades, pues mis hermanos, eso no tiene precio, ¿sí? Y dentro de lo que también nos seguimos con esta enseñanza, de este testimonio, a ella le he narrado que dice, cuando íbamos a rezar, estoy hablando de Catalina, cuando íbamos a rezar el Padre Nuestro, habló el Señor por primera vez durante la celebración. Antes de este momento, toda la narración había sido de la Santísima Virgen, pero aquí habla el Señor. Habló el Señor por primera vez durante la celebración y dijo, aguarda, quiero que ores con la mayor profundidad que seas capaz y que en este momento, previo al Padre Nuestro, traigas a tu memoria a la persona o a las personas que más daño te hayan ocasionado durante tu vida, para que las abraces junto a tu pecho y les digas de todo corazón. Qué importante, mis hermanos, esto. Previo al Padre Nuestro, traigas a tu memoria a esas personas que te han dañado y que tú de todo corazón les digas, en el nombre de Jesús, yo te perdono y te deseo la paz. En el nombre de Jesús, te pido perdón y deseo mi paz. Y añade el Señor, si esa persona merece la paz, la va a recibir y le hará mucho bien. Si esa persona no es capaz de abrirse a la paz, esa paz volverá a tu corazón. Y el Señor le añade, pero no quiero que recibas y des paz a otras personas cuando no eres capaz de perdonar y sentir esa paz primero en tu corazón. Qué importancia este momento, porque el Padre Nuestro es una oración que debe salir del corazón, ¿no? Y donde la enseñanza es esa, pedir perdón, ofrecer el perdón, ¿sí? Porque el que demos la paz a las personas, bueno, ahorita con lo de la pandemia ya la paz es una inclinación nada más, pero normalmente en las misas que hemos tenido antes de la pandemia, pues la paz era a veces hasta un abrazo, un apretón de manos, ¿sí? Pero pues darle un apretón de manos a una persona que está enfrente o atrás de mí, no tengo ningún problema porque pues, la gran mayoría de las veces ni la conozco, ¿sí? Pero hacer eso previo al Padre Nuestro, previo a ese momento de mandar la paz, es un acto hermoso de reparación, de entrega, de pedir perdón, de ofrecer el perdón, pero ofrecerlo de corazón, y que obviamente después de haber hecho eso y haber dado esos pasos, pues tus actitudes con esas personas ya no pueden ser las mismas. Y también el Señor mismo le dice que cuando el sacerdote está tomándolo a él, antes de dárnoslos a todos los que estamos ahí presentes, dice, este es el momento, y mira, esta parte pues yo la ignoraba, ¿no? Pero dice, este es el momento de pedir por el celebrante y los sacerdotes que lo acompañan. Fíjense qué importante es cuando el sacerdote está consumiendo la primera hostia consagrada, ¿sí?
y que lo que debemos de decir, orar por ellos, dice, el Señor dice, bendícelos, santifícalos, ayúdalos, purifícalos, ámalos, cuídalos, sosténlos con tu amor. Recuerden que todos los sacerdotes del mundo, oren por todas las almas consagradas. Bueno, lo que sigue también es igualmente importante, pero si Dios lo permite ya lo veríamos la próxima semana. No se les olvide orar por nuestros sacerdotes, donde quiera que se encuentren, que aún en las situaciones que a ellos les toca vivir, en muchas ocasiones como pruebas fuertes, pues que el enemigo a quien más va a tratar de atacar es a ellos, ¿no? Y no hay que olvidar que nosotros constantemente tenemos que estar ofreciendo nuestras misas, nuestras oraciones por todos los sacerdotes, por el Papa Francisco, por el Papa Benedicto, por la santificación de ellos, por sus familias de los sacerdotes, porque pues también no es fácil para la familia de los sacerdotes pues vivir alejados, ¿no? ¿Qué más quisiera compartirles? Pero el Señor nos escucha. Háblale con la confianza de que el Señor nos escucha. Y si Dios lo permite, nos estaríamos viendo el próximo lunes. Y vamos a una tercera parte de este programa relacionado con qué pasa en la Santa Misa, que nuestros ojos no ven. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Qué importante es que esta oración la hagamos con el corazón. Ya que nos proteges tanto, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Hagan ese esfuerzo, compartan, regalen esta bendición, ¿sí? Si a alguien le interesa, nos pueden llamar o pueden entrar ahí. Hay una página del Apostolado de la Nueva Evangelización. Los que viven en la Ciudad de México, nuestro teléfono es, lo voy a decir despacito, 55 55 79 79 01. Lo vuelvo a repetir, 55 55 79 79 01. Son 10 números, 10 dígitos para hablar aquí en la Ciudad de México. Son nuestras oficinas del apostolado. Si alguien necesita mayor información y nos quiere escribir, mi correo electrónico es @hotmail.com. Y el otro correo que tenemos de nuestro apostolado es anecentro@gmail.com. Estamos a sus órdenes. También recordarles que todas las peticiones que nos ponen aquí, los que nos escriben pidiendo oración o ofreciendo y compartiendo alguna situación, todas las ponemos en oración, ¿sí? Hasta luego, que Dios los bendiga y si Él lo permite nos vemos el próximo lunes.